¿Ya empezó a grabar? Listo. Para hacer el corte. Bueno, 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a este podcast del Movimiento Salud 2030. Yo soy @Jole Restrepo. Estoy como invitado, ojalá invitado especial, hago otro podcast que se llama Amigos TIC. Es un podcast que hablamos de tecnología, transformación digital y emprendimiento. Y es el mismo tema que vamos a tratar en este maravilloso podcast, pero con una vertical muy clara, la vertical de salud. Y para eso hoy me acompaña, tengo unos invitados increíbles, el doctor Augusto Galán, más conocido como el doctor Galán, que es el director de Así Vamos en Salud. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Jorge. Mucho gusto estar aquí. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Y me acompaña Johnny López, viene del Líbano, Tolima. El Tolima, además, un movimiento de Salud 360. Me iba ahí confundiendo. Salud 360. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias, Ole. Genial estar acá, digamos que representando aquí a 3 soluciones que están integradas en Salud 360, como lo son Docti, Resolve y Cati. Perfecto. Y tenemos representación de la costa atlántica, Eliezer Medina, originario de Sucre, pero está representando a Barranquilla. Contanos de tu organización. Gracias, Jole. Increíble estar aquí. Pues sí, soy el director médico del grupo Previsalud. Es una institución de salud bastante grande, que tenemos una representación importante en la costa. Y nos sumamos al movimiento Salud 2030 con una de nuestras IPS que se llama Promo Costa. Pues felices de participar y de contar aquí nuestra experiencia con la participación del movimiento. Bueno, muchas gracias. Cuando decimos la costa atlántica en Colombia es, por supuesto, todo lo que queda arribita en el mapa, en el mar Caribe. Y bueno, entremos en materia, doctor Galán. Si nos cuentas, por favor, ¿por qué nace el movimiento 2030 y esa importancia de la transformación digital en el sector salud? Doctor. Pues mira, el movimiento Salud 2030 es un movimiento que nació en América Latina. Es una iniciativa que está en varios países de América Latina. En Colombia llegó hace 1 año y medio, un poco más, y tuvimos la fortuna de ser escogidos, y me refiero a el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud que yo dirijo, como el hub innovador del movimiento Salud 2030 aquí en Colombia. El movimiento tiene el propósito de innovar en el sector salud para que los sectores salud, los sistemas de salud de los países de América Latina tengan mejores resultados, tengan mayor calidad y mayor oportunidad para los ciudadanos. En el caso colombiano, tomamos la decisión de escoger la transformación digital y particularmente la interoperabilidad como el elemento central de innovación para el sector salud, con el propósito de obtener un acceso más fácil y oportuno de los ciudadanos al sistema de salud y que se mejoren los procesos, los procedimientos y haya unos mejores resultados en salud y se preserve o se mantenga mejor la salud de los ciudadanos. Ese es el propósito. Muchas gracias, doctor. Eliezer, ustedes juegan un rol que se llama implementador en todo esto. Entonces, contanos primero, ¿qué significa ser implementador en este movimiento Salud 2030? Y segundo, ¿en algún momento ustedes se enteraron de esto, lo llamaron? ¿Y qué les hizo clic para decir, listo, vamos con toda por el movimiento Salud 2030? Sí, Jole. Bueno, ser implementador es quizás del rol más importante, porque nosotros ponemos a prueba esas soluciones que hoy se plantean dentro del Seguramente eso van a decir todos. Sí, nosotros somos los más importantes. Cada quien va a defender lo suyo. Bueno, pero quiero poner un poco en el contexto y siguiendo la idea del doctor Galán, y que pues además de la filosofía de lo que estamos haciendo. Hoy en el sistema de salud en Colombia hemos avanzado muchísimo.
mejoramos en la cobertura, es decir, hoy hay casi que una universalidad, hoy casi que todos los colombianos estamos vinculados al sistema, es decir, hacemos parte del sistema. Hemos mejorado también en el tema de lo que nos cubre el sistema, es decir, hoy las tecnologías en salud están casi que cubiertas, al menos en una gran proporción, pero nos queda todavía como una tarea pendiente ahí, como un check que no hemos logrado, y es el acceso. Mejorar el acceso de esas personas que están afiliadas al sistema, mejorarlo al punto que puedan tener un acceso. Y eso hace que haya algo que trabajar ahí. Y ahí es donde nace, creo yo, la iniciativa de que, listo, podemos mejorar el acceso, y aparecen los desarrolladores. Ellos tienen unas ideas, ya pues Johnny nos ampliará un poco más ese rol, pero esas ideas para poder solucionar problemas como ese acceso, garantizar que los pacientes, los usuarios del sistema tengan un mejor acceso al sistema de salud, y hay una solución que es por la vía tecnológica, pero tenemos que probarla. Es decir, tenemos una idea, tenemos algo que seguramente va a servir, pero pues tenemos que ponerla en funcionamiento. Y ahí es donde entramos nosotros, que somos instituciones de salud que ya venimos en el sistema atendiendo pacientes, y que vamos a poner ahora a disposición del movimiento nuestra infraestructura, nuestros pacientes, para que los desarrolladores prueben su tecnología. Y al probar esa tecnología, pues estamos haciendo nosotros parte importante de ese engranaje. Es decir, ellos tienen la idea, hacen el desarrollo, y nosotros la probamos para darle vía libre al proyecto. Y yo creo que eso es fundamental, y además probablemente uno de los grandes aportes de este movimiento, y es que, bueno, yo soy emprendedor, y una de las cosas que más nos dificultan es que nos crean y que precisamente nos den ese espacio para probar, porque uno sí tiene su PowerPoint, tiene su prototipo, pero ya a la hora de poderlo implementar, pues hay veces no le creen a uno, y más en un sector tan sensible como el de salud, porque estamos hablando pues de personas, de salud, de las personas. Entonces, Johnny, contanos cómo ha sido para vos la experiencia al ser emprendedor, tener soluciones tecnológicas, ¿qué ha significado el movimiento Salud 2030 para vos? Bueno, mira, es para nosotros digamos que es un gran privilegio estar en este momento, porque estamos abordando un problema muy grande. Un problema que no solamente afecta a la costa, sino que afecta a Colombia, y, ¿por qué no?, afecta también a todos los latinoamericanos. Hoy estamos hablando de problemas de acceso, estamos hablando de problemas de oportunidad, y estamos hablando de problemas de resolutividad o calidad también en la atención. Uno de los retos grandes que tiene hoy Colombia es poder mejorar, por ejemplo, los niveles de oportunidad y acceso, como lo planteaba ahorita el doctor Eliezer. Nosotros, desde la solución que estamos construyendo, estamos colocando como en dos perspectivas el proceso. Uno, las capacidades que tiene ya las instituciones, en este caso el hospital, que tiene sus doctores, tiene sus enfermeras, tiene sus procedimientos, pero que tienen una capacidad de acción limitada. O sea, digamos que el Promocosta tiene una capacidad para manejar un grupo de pacientes de 1.000 pacientes, 2.000 pacientes. Ok, pero el reto no es de 2.000 pacientes, el reto es de 20.000 pacientes. Entonces tenemos que cubrir 20.000 pacientes, pero hoy logró manejar 1.000. ¿Cómo hacemos para pasar de 1.000 a 20.000? Primer reto, pues importante, porque no puedo simplemente decir contrate más personas, contrate más enfermeras, arme más edificios, pues porque no nos dan los presupuestos y no tenemos. ¿De qué forma logramos hacer ese salto? Porque al final hay que darle cobertura a los 20.000, o sea, no podemos decir solo hay unos 1.000 privilegiados que podemos tener, sino que hay 20.000 que tenemos que garantizar. En ese momento es donde entramos nosotros. Nosotros estamos colocando, gracias al uso de tecnologías, procesos, aplicaciones, algoritmos que permiten pasar de 1.000 a 20.000. Y eso lo hacemos haciendo uso de inteligencia artificial. Entonces, hacemos inteligencia artificial, analítica. Te pongo ejemplos sencillos. Nosotros hoy podemos tener un monitoreo de las llamadas. Entonces, cada llamada que se le hace a un paciente, pues eso es queda como perdido. Como que nadie sabe qué es lo que pasa con eso, y son llamadas de 10, 20 minutos y no sabemos qué ocurre. Estamos colocando un algoritmo para que coja las llamadas, las procese y luego saque de ahí insight, como que las analice para decir, el paciente está satisfecho, no está satisfecho, el agente lo hizo bien, no lo hizo bien, estuvimos completos en el proceso, y con eso tener retroalimentación para decir, oiga, este paciente hay que abordarlo ya. Otro caso, hoy, por ejemplo, tenemos estos 20.000 que dicen, es que a mí me duele la barriga, me duele la cabeza, me siento mareado, me voy para el hospital,
¿Qué pasa si los 20.000 se me van para el hospital? Pues tengo un problema porque Claro. no. Pero entonces decimos, ¿cómo hacemos para poder decir que es que no todo el mundo tiene que ir al hospital, es una urgencia? Entonces ponemos un algoritmo que funciona 7x24 para que los pacientes desde una aplicación digan, oiga, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele y que él con preguntas sencillas de sí, no o no importa, de inmediato lo clasifique y le diga, oiga, no señor, fresco, mire, es una emergencia, ya, o tranquilo, venga, le vamos a colocar una consulta en los siguientes días y empieza. Pero entonces es el uso de la tecnología para poder hacer la cobertura completa sin bajar los niveles de calidad. Es como construir un centauro, es la mejor forma yo de interpretarlo. Entonces tenemos la inteligencia humana desde el sistema que tenemos hoy del sistema de salud, pero más la capacidad tecnológica donde decimos, oiga, aquí generamos, donde ahora la enfermera que antes manejaba 1.000 pacientes, ahora es capaz de manejar 5.000, sin necesidad de que cambiemos la enfermera. Buenísimo. Me gusta eso del centauro, ¿ah? El centauro. Y además entiendo que esto es tecnología hecha en Colombia para el mundo, igual que el movimiento Salud 2030 sale desde Latinoamérica para el mundo. Es correcto, es correcto. Nosotros somos, digamos que Colombia tiene el privilegio de ser uno de los sistemas de salud que tienen, digamos que mejores niveles hoy de cobertura en Latinoamérica. Podemos decir que en Latinoamérica, Colombia y Argentina, como lo veíamos ayer, son países que tienen una cobertura casi universal. Eso significa que todos tenemos acceso al servicio de salud de alguna manera con unas garantías. Eso no pasa en todos los países. O sea, Colombia tiene un contexto especial en eso, pero también un reto especial, porque a diferencia de otros países donde si yo tengo una cobertura de una cantidad de afiliados, hoy la cobertura son 49 millones de personas que están pidiendo servicios de salud y que pues ahí es donde se generan muchos del problema. Los emprendedores colombianos han desarrollado algoritmos, tecnologías, en colaboración también con organizaciones internacionales, porque tampoco podemos decir que estamos solos en esto. Pero lo que sí está claro es que estamos trabajando aquí de forma colaborativa para hacer que esto impacte a muchos. ¿A cuántos tenemos que impactar? A 650 millones de personas dentro de Latinoamérica. O sea, el número es importante y para eso no lo podemos hacer solos. Hoy este es un ejemplo importante. Yo hoy vengo aquí como una compañía que se llama Docti, pero yo estoy en alianza con Resolve y estoy en alianza con Katia. 3 compañías unidas para lo mismo, que podrían en otros escenarios decir que son competidoras. Y no, en este escenario estamos juntándonos con aseguradores y también con prestadores. O sea, la forma de demostrar que juntos somos más es algo importante. Quizás el mayor valor que tiene hoy el movimiento es que él no simplemente suma, él es capaz de hacer multiplicar los impactos. Y eso es lo que hoy queremos poner aquí sobre la mesa. Bueno, hablando de retos, impactos, además usted tiene una visión muy positiva del sector, cubrimiento al 100%, bueno, habla muy bien, pero seguramente, y lo vemos, digamos, todos los, porque además en salud todos somos usuarios del sistema y creo que además todos tenemos responsabilidades, como vos lo decías, no todos podemos ir por cualquier cosa a urgencias, también es un tema, yo creo que los usuarios tenemos unas responsabilidades ahí fuertes, pero hablando de retos, desafíos, doctor Galán, ¿cuál es la razón, los grandes objetivos de esta transformación del sector salud que nos enfrentamos, a los que nos enfrentamos? Doctor, no lo estamos oyendo, probablemente. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí, perfectamente. Muchas gracias. Sí, decía que Johnny y Eliezer han dicho ya, digamos, en dónde están los retos principales. El reto para el ciudadano, digamos, o el reto del sistema ante el ciudadano, es que cuando el ciudadano requiere el sistema, requiera de un servicio, requiera de una atención, la obtenga de manera oportuna, cerca a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, a su lugar de vivienda, y le resuelva lo más pronto la circunstancia que esté viviendo en salud, bien sea en el tema de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, lo que sea. Y ahí es donde tenemos un reto mayor. Diversas encuestas han mostrado que la legitimidad del sistema o de los sistemas de salud, y Colombia no es ajena a ello, a pesar de los avances y de la ampliación de cobertura tan importante que tenemos, está en el acceso, está en que se somete muchas veces a demasiados trámites a los pacientes, a las personas, terminan siendo ellas, inclusive pacientes, portadoras de procedimientos administrativos o
agentes de procedimientos administrativos que se los debería resolver el propio sistema, las EPS, las clínicas, los hospitales. Entonces, ahí hay un elemento central. Digamos, ya fue mencionado, hemos logrado una cobertura prácticamente universal de un seguro que nos titula a unos derechos y a un disfrute del derecho a la salud. Pero tenemos que dar otros peldaños. El acceso es uno y la calidad en la prestación de los servicios es el otro. Ahora, el segundo elemento que yo quisiera destacar, que también es muy importante y de ahí este tema de la transformación digital, es el fortalecimiento del sistema de información del sistema de salud. Ese es el otro elemento central, porque en la medida en que tengamos información más oportuna, información en línea, podremos tomar determinaciones de política pública más acertadas, más oportunas, más efectivas, más eficientes para beneficio del sistema y fundamentalmente para beneficio de los ciudadanos. Porque al final de la jornada, todas estas herramientas tecnológicas, toda esta transformación digital no es el fin que se propone el sistema de salud. El fin es el bienestar del ciudadano. Y estas herramientas nos pueden ayudar muchísimo en esa dirección de que el ciudadano realmente tenga un disfrute pleno de su derecho a la salud. Ese es el propósito. Muchas gracias, doctor Galán. En el caso de ustedes, de la institución de ustedes, ¿cuáles son esos grandes retos y qué están viendo a futuro que con emprendedores, como con todo el ecosistema trabajando de forma conjunta pueden lograr prontamente? Sí, uno de los problemas, como bien lo decía el doctor Galán, es el manejo de la información. Hoy nosotros somos una institución de mediana complejidad. Nosotros tenemos en el Departamento del Atlántico 14.000 pacientes de riesgo cardiovascular, es decir, personas que sufren de hipertensión, de diabetes, y que nosotros como institución de salud debemos garantizarle una atención. Pero además, esos pacientes reciben atención en otras instituciones de salud. Pertenecen a una EPS, es COSalud. Hoy hay una fragmentación por completo de esa información. Es decir, lo que yo hago, lo que yo le atiendo al paciente, lo tengo yo en mi sistema de información, pero yo no sé qué está pasando con el paciente si va a consulta a otras instituciones. La EPS tiene la información porque cada uno de nosotros le reportamos lo que vamos haciendo, el estado de los pacientes, si están asistiendo a las citas, si están cumpliendo metas. Ahí hay una dificultad. Que tenemos la solución y estas soluciones tecnológicas, parte de lo que van a hacer es, listo, mejoremos ese flujo de la información. De hecho, por eso se llama Salud 360, porque el centro de este sistema es el usuario, es el paciente. Y todos los que giramos alrededor de él vamos a poder tener una visión panorámica de lo que está pasando. Es decir, si yo remito al paciente a una institución de nivel superior y en esa institución lo ve un especialista, por ejemplo, yo voy a tener la posibilidad de tener de primera mano esa información. La EPS, que finalmente es la responsable del aseguramiento del paciente, va a saber casi que en tiempo real qué está pasando con el paciente. Pero además el paciente, que es el dueño de la historia clínica de sus datos, también va a tener un acceso pues a sus datos, a su información, poder gestionar de allí la información clínica. Entonces, para nosotros es importante eso, es un reto que nos plantea tal vez un desafío. Y yo lo he dicho ya varias veces, nosotros hubiésemos podido probar estas soluciones en una ciudad como Barranquilla o Bogotá, en pacientes de pronto de medicina prepagada, es decir, que tienen un nivel socioeconómico pues importante. Pero hemos decidido hacerlo en una población del Departamento del Atlántico que se llama Baranoa, es un municipio pequeño, donde tenemos 1.400 pacientes hipertensos y diabéticos, donde son pacientes del régimen subsidiado, que tienen un nivel socioeconómico medio-bajo, y entonces ahí tenemos un desafío. ¿Cómo hacer que esta tecnología sea amigable para ellos? Tenemos pacientes de cierta edad donde ya de pronto pues tienen un smartphone, pero no son los ciudadanos digitales más con una destreza, pues sí, con una apropiación digital fuerte. Digital fuerte. Claro. Entonces ahí tenemos un desafío grandísimo y es cómo logramos esa inmersión
de nuestros pacientes con la ayuda de la tecnología para que puedan acceder a estos servicios. Y es un trabajo conjunto, ¿no? Ayer hablábamos de un término que cada vez debe tomar más fuerza y es la alfabetización digital. Entonces, no solamente está en poner en práctica todo esto que estamos hablando, sino también cómo hacemos que el paciente, esa señora que vive allá en una vereda, que es hipertensa, que es diabética, de pronto, pues no, obviamente no va a saber manejar la aplicación, pero sí cómo metemos a la familia. Entonces ahí viene otro concepto que ya del Ministerio de Salud venimos trabajando en Colombia, y es la atención integral. Y la atención integral centrada en el paciente, pero entendiendo al paciente como un ser sociable, que vive en comunidad, que tiene una familia y que ese entorno le aporta tanto factores como positivos como negativos. Entonces, ¿cómo transformamos todo ese entorno para obtener lo mejor de sí? Entonces, ahí tenemos un desafío. Y lo otro, pues, que importante es, pues, estas soluciones deben ser escalables. Entonces, si logramos demostrar que esto funciona, como efectivamente ya lo estamos haciendo, y funciona en un municipio como Baranoa, en el departamento del Atlántico, pues muy seguramente va a ser fácil escalarlo después a Barranquilla, a Bogotá, a cualquier provincia de cualquier otro país latinoamericano, o por qué no en otros continentes, en África, donde también seguramente va a haber estos problemas de acceso que tenemos también hoy día nosotros. Entonces, es un reto, pero apuntamos a eso. Bueno, buenísimo. Y además, algo que me emociona mucho en esta conversación es que todos estamos hablando en términos de innovación, de diseño, hablamos de prototipado, hablamos de pilotos, hablamos de escalar. Entonces empieza a ser como una jerga como común, ¿cierto? Un lenguaje común que para nosotros los emprendedores ha sido pues nuestro accionar y nuestro diálogo constante, pero que había sido muy difícil en algunos sectores, y que todos estemos ya hablando como un lenguaje común, eso me emociona muchísimo. Y creo que el tema de alfabetización digital, y lo hablábamos en un podcast que tuvimos con Héctor, es creo que además una responsabilidad de todos, y empezar además, porque yo he trabajado 20 años en el mundo digital, pero a mí me decían, es que tiene una cita con un especialista, y esa cita es una teleconsulta. Yo, por más que he estado en el mundo digital, yo sentía que me estaban dando como una cita de segunda categoría. O sea, a mí me parecía que era ir al consultorio donde de verdad ese doctor me iba a dar valor, porque me iba a poder examinar bien. Después de confinamiento, yo pienso todo lo contrario. O sea, si es una primera cita y me hacen ir al consultorio, yo digo, ¿pero para qué? Si ya yo sé que me va a hacer unas preguntas, me va a mandar unos exámenes, y luego sí, de pronto ya con todos los exámenes y toda la información, yo sí puedo llegar y con mi carpetica lista, ir al consultorio. Pero yo sé que en una primera de pronto es más efectivo y me ahorro todo el trancón de una ciudad como Bogotá. Entonces, en ese sentido, y hablando de alfabetización digital y normalmente como barreras que uno tiene cuando está emprendiendo y enfrentándose con estas soluciones innovadoras ante unos clientes y ante un sistema, ¿dónde has visto vos, Johnny, barreras como en el sistema, y dónde deberíamos superarlo? Me imagino que en gobierno de pronto, o en instituciones, o los mismos doctores, o bueno, ¿cuáles son esos retos? Bueno, Barreras. digamos que el primer reto está muy asociado a lo que hablamos hace un momento. Hay fragmentación en la información, tenemos un tema de interoperabilidad, estamos hablando de la disponibilidad de los datos. La disponibilidad de la información, que supone que la historia clínica del paciente, lo que pasa con él, es algo que uno asume que debe estar, y pues no está como uno quisiera que estuviera. O sea, arranquemos nada más con un asunto donde el paciente debería tener su historia clínica en su bolsillo. Pues es algo simple, como quiero saber qué es lo que me han hecho, qué me ha pasado, al menos para saber que nunca he ido al doctor, por lo menos. Eso son casos donde hoy no están, y pues tenemos un reto en información. Cada uno construye sus propios bloques de información como silos. Entonces, irse a perseguir cada uno de esos silos y colocarlos a hablar en el mismo idioma es algo que también se convierte en un reto completo. Pero hasta ahí tendríamos, digamos que al final, siendo muy juiciosos, lo podemos lograr. Digamos que podemos juntarlos y con esfuerzos lo mandamos. Y tenemos un gran silo de datos. Pero eso no es suficiente. Mira, el gran reto que yo lo colocaría con un fragmento muy sencillo. Datos para actuar. Yo decía, ¿cómo así? Sí, datos hay que tener, pero hay que actuar. ¿A qué me refiero con eso? Si un paciente, un ejemplo, yo
yo tengo, digamos que yo mido 1,70, 1,71 y yo debería estar en un peso de máximo 70 kilogramos. Si yo registré o alguien registró mi peso y me dice a mí, Johnny, es que tú registraste 71 en peso, inmediatamente yo cambio de nivel y ahora soy una persona que estoy en sobrepeso. Inmediatamente, yo cambié de estar en línea para decir, tengo que estar en sobrepeso. Y eso automáticamente debe generar una acción. Y la acción puede ser, oiga, Johnny, venga, pilas con su dieta y mira qué es lo que hace. Oiga, Johnny, mire, hágase cuánto ejercicio está haciendo. Venga, mire cómo. Dos acciones simples con un solo dato que empezó a generar una acción diferente. Asimismo pasa, por ejemplo, cuando ya vemos una enfermedad diferente. Decimos, mire, yo me midió en el azúcar y vemos que tenemos la hemoglobina de tal tipo y se me disparó a un punto extra donde dice, oiga, usted puede que tenga diabetes. En ese instante, no puedo esperar a 6 meses, un año para que hay que actuar ya. Hay que actuar ya y hay que decirle al señor, ya no solamente que usted lo persiga porque es que me dolió. Yo como IPS debo actuar y buscarlo. Señor paciente, venga, usted escribió que tiene tal cosa. ¿Cómo así? Venga, le consigo la cita ya para que lo haga. Venga, le mando a hacer los exámenes. De hecho, empezar a ser muy proactivo es algo importante para que los problemas no nos vuelvan problemas graves. Entonces, datos para actuar y esas acciones, cada vez que hay una información deberíamos tener una reacción asociada al bienestar del paciente. Y eso es algo muy importante porque eso es cambiar la experiencia del paciente. El paciente hoy se queja, pero ahora el tema debería ser al revés. A mí rara vez me han llamado del sistema de salud para decirme cómo estoy y por qué pasó algo. No, eso no pasa. Eso nunca pasa. Pasa uno es cuando se enferma y cuando le pasa. Entonces, ese cambio de chip es importante y con la información lo podemos lograr. Datos para actuar sería mi mensaje. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que ahí es un cambio de pronto sustantivo en el sistema. Es un sistema más reactivo que proactivo, ¿cierto? Uno va al sistema, y además nosotros como usuarios también, o sea, hay veces no tenemos como las prevenciones, los cuidados, las rutinas para ser más preventivo que reactivo. Y para cerrar, porque el tiempo vuela, doctor Galán, si estamos hablando de ecosistema, hay un actor fundamental que es el Estado, la política pública, el gobierno, y tengo entendido que el Movimiento Salud 2030 ya ha generado como unos objetivos, ha generado unos logros muy importantes en cuanto a política pública, pero seguramente también tenemos varios retos por lograr. Entonces, si nos cuenta un poco como en qué está influyendo el Movimiento Salud 2030 en política pública, tanto logros que han tenido como retos futuros. Gracias. Hay ahí dos temas. Nosotros contamos desde el movimiento Salud 2030 y así vamos en salud de 2 mesas de trabajo. Una que hemos denominado de gobernanza, que tiene que ver con esos aspectos del gobierno de este tema de la transformación digital, de cómo vamos a gobernar al interior del sector salud estos temas. El gobierno nacional, a través del Ministerio de las TICs, de Tecnologías de Información y Comunicación, pues ya expidió, a partir de una ley y a partir de unos decretos, unas normas que tienen, digamos, un marco legal y un marco... Doctor Galán, qué pena, lo voy a interrumpir porque es que el micrófono está rozando la camisa y nos está generando un ruido. Entonces okay. Qué pena. Si retomamos desde, no voy a repetir la pregunta, pero si retomamos tu respuesta y eso, si lo tienes ahí, ya no vamos a tener problema. Listo. Gracias. Entonces, pero reinicio desde el principio. Sí, por favor. Bueno, sí. Nosotros en Así Vamos en Salud y en el Movimiento Salud 2030 contamos con 2 mesas de trabajo para esos temas que están planteando. Uno que tiene que ver con la gobernanza, la gobernabilidad de todo este sistema que se desarrolle en torno a la transformación digital y a la interoperabilidad. El marco legal proviene del Ministerio de las TICs, de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Hay un marco legal que abarca o que es abarcativo para todos los sectores del país y de hecho ya hay sectores que lo vienen desarrollando. El sistema de salud tal vez venía un tanto atrasado en esa materia y ya el Ministerio de Salud expidió una resolución
con una meta que es ambiciosa, que es la historia clínica electrónica. Ese es como un deseo y un anhelo del sistema de salud desde hace muchos años, pero eso debe ser algo a lo cual lleguemos paso a paso. Entonces, desde el punto de vista nuestro, en esa mesa de gobernanza hemos logrado avanzar en juntar conocedores de innovación y tecnología y conocedores del sistema de salud. Y estamos monitoreando estos pilotos que viene desarrollando el Movimiento Salud 2030 y otras experiencias que ya hay entidades que han venido desarrollando en el país para encontrar, digamos, las barreras que puedan existir o los retos que subsistan en materia de normatividad, si es que existen. Y de hecho, pues eso estamos avanzando. Yo creo que estamos próximos eventualmente a dar un paso de un escalamiento a unir varias CPS y a su vez a las entidades hospitalarias y clínicas que trabajan con ellas y, digamos, y desarrollar mecanismos de gobernanza de ese escalamiento. Ese es un punto que venimos trabajando. El otro tema, la otra mesa, tiene que ver con lo que también ustedes mencionaban de alfabetización digital, que nos parece muy importante. Ya ha sido mencionado, no voy a profundizar más, salvo en un aspecto. No es solamente el ciudadano, tenemos que alfabetizar mucho y muy bien a los trabajadores de la salud. A nosotros no nos forman en estas materias y tenemos también la necesidad de aprenderlas mejor y de entender la importancia de la data y de suscribir esa data y de incorporarla con calidad al sistema para que la información llegue pronta y oportuna. Entonces, ahí estamos encontrando con el SENA, hemos trabajado, el SENA viene desarrollando unos temas de alfabetización digital para, en general, trabajadores, pero muy particularmente para trabajadores del sector salud. Entonces, ahí consideramos que ese es un camino, pero también una alfabetización a los ciudadanos en general. Son dos áreas que venimos trabajando. Bueno, muchas gracias, doctor Galán. Como les contaba, pues el tiempo vuela, se nos quedan varios temas pendientes, pero este es un podcast que vamos a hacer recurrentemente. Muchas gracias de nuevo, doctor Galán. Me llevo además un mensaje muy positivo, que todo esto esté pasando, pero además saber que ya Colombia y Latinoamérica es pionero o son pioneros en el mundo en temas de salud, pues definitivamente me llena de orgullo tener tan claro también los retos futuros y que estemos trabajando de forma coordinada, que muchas veces es como el gran reto. Eliezer, muchas gracias. Johnny, muchas gracias. Y a todos los oyentes, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Joel. Mucho gusto. Gracias.